Saludos amigos, saludos, muchas gracias de verdad por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Ustedes no se imaginan lo orgulloso que estoy yo de este programa que tiene ya muchos años, porque he logrado, lo digo con no menos orgullo, he logrado concitar una peña, reunir una peña de ciudadanos y ciudadanas responsables que aprecian mucho su país, que son solidarios, que son sensibles, que tienen interés en debatir todo lo que acontece, importante que acontece en nuestro país. Y de verdad que yo me siento muy orgulloso de tener ese respeto, esa consideración de ciudadanos y ciudadanas que no necesariamente están de acuerdo con lo que yo expongo en este programa, pero que participan del debate, lo replican en muchas partes y hacemos democracia, que es lo que creemos. Este comentario viene para hacer la siguiente reflexión. No todo el dinero se debe ganar. Ustedes me preguntan, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Uno comete muchos errores, todos nosotros, de naturaleza, de cualquier tipo de error, vamos a decirlo. Y a nosotros, al menos a mí, mi formación académica, mi formación profesional y mi formación política, nos enseña que el principio de la autocrítica, así se llama, uno tiene que siempre evaluarse, autoevaluarse. Y la parte mala no tiene otra gente que decírselo, uno debe aprender a desecharlo, previo análisis de conciencia. Por ejemplo, en la casa, en el hogar, la mujer le dice al esposo, mira, tú estás yéndote todos los fines de semana, trago con los amigos, tú debes hacer esto, tú debes hacer. Y uno también, uno le dice a su compañera tal o cual cosa, a los hijos. Bien. Los periodistas tenemos no un compromiso, es una obligación hacia la autocrítica. A veces nos pasamos. Y lo digo por lo siguiente. Yo no entiendo por qué un periodista tiene que participar de manera activa en una campaña que todos los ciudadanos mínimamente instruidos, conocedor del ambiente político, social, económico, saben que es una campaña dirigida con un propósito determinado. Una cosa es que ustedes noten, que ustedes vean que a veces explícitamente yo estoy de acuerdo con determinadas posturas que son originarias en algún dirigente, algún partido, alguna iglesia, lo que sea, y dice, mira, él está a favor de tal cosa. Bien, eso no es malo. Otra cosa es que yo participe de un propósito mezquino que tiene el interés de hacer daño. Sobre todo si yo no tengo excusas de naturaleza académica. Me parece no bien. Usted quiere, salga usted a pelear, pelee usted, pero que eso que lo manden por propósito a veces, no siempre, a veces pecuniario, no está bien. Eso es lo que yo digo, no está bien. Pero si yo digo, yo soy del Escogido, el equipo de los Leones del Escogido, yo voy a defender a mi equipo en cualquier escenario, en los escenarios de debate que se están produciendo. Bueno, todo el mundo hace. Ahora, si la directiva del Escogido me manda y me dice, mira, vamos a hacer una campaña contra el Licey, y aquí hay tal cantidad de recursos, lo que sea. Porque no crean ustedes que es solo el gobierno, o los gobiernos, o el poder. Aquí hay campañas que la generan grupos económicos, la generan partidos políticos, pueden ser de oposición, pueden ser del gobierno,
y campañas que generan grupos empresariales y eclesiásticos a veces, o campañas que las generan también grupos de lamentada iglesia contestataria. Así es la vida. Uno tiene que cuidarse en eso. No, mira, yo no participo en eso. Mira, te estoy llamando porque ya tú sabes que no participo en eso. Yo no lo creo honorable. Yo creo que podemos estar equivocados. Yo creo que nosotros podemos decir, mira, si yo estoy aquí porque me simpatiza estas ideas y en adición a eso, yo estoy trabajando, yo estoy muy bien. Las debilidades pueden incluso comprenderse. Ahora, la maldad no. Fíjense lo que les dije, escúchenme, las debilidades. Bueno, yo tengo que llevar la comida a mi casa, bueno. Las debilidades no se aceptan, no se aprueban, pero se comprenden. Ahora, la naturaleza de la maldad no. Entonces ustedes saben que porque ustedes son buenos entendedores. Y busquen el ambiente hoy, y ustedes se van a dar cuenta de lo que yo digo. Cuando ustedes vean campañas para denostar, para dañar, así no se debate. Así no tiene gracia el debate. El debate debe ser frontal. Yo no estoy de acuerdo con usted. Y a mi modo de entender, usted está en este propósito, tal cosa. Pero eso de estar liderando en estados cuartos de guerra, previamente financiado, no me gusta. Y le voy a decir, no cuenten conmigo. Yo sé que no van a contar conmigo porque yo no lo creo capaces de que me hagan una propuesta de esa naturaleza, pero se lo quiero decir y le digo a los que tienen altísimos niveles académicos y profesionales que me apena que a esta altura de juego hagan eso. Nada más. Una palabra magistral. Mire, yo hoy quiero conversar con ustedes el siguiente tema. El Banco Central de la República Dominicana, a mi modo de ver, es una de las instituciones que ha actuado en medio de la crisis pandémica y luego la crisis originada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha actuado con mayor responsabilidad, amén de mayor nivel de puntualidad en la toma de decisiones en el ámbito monetario. Eso es aparte. Lo técnico no está en discusión. Pero, sin embargo, hoy, con su último informe, su más reciente informe de desempeño de la economía durante los meses de enero y febrero de este año, el Banco Central dio una demostración de responsabilidad que nosotros deberíamos resaltar. Me explico. El informe señala que el índice monetario, el IMAES, el índice monetario, ahora se me va la sigla esta del IMAES, que es el crecimiento de la economía en el periodo determinado, el crecimiento del índice económico del país. Fue de 6, ponderado fue de 6%. Ponderado los meses, enero, que fue de 6 y tanto, 6 y tanto, y febrero, que fue de 5 y tanto. Sumado los dos, dividido entre 2, dio 6%. Justamente un 6% ponderado. Entonces, muy bien. El Banco Central señaló que es también su texto que sustenta ese informe de desempeño, tiene que ser elegante, sin dañar lo técnico, no tiene que ser una nota luctuosa, resalta lo positivo que aflore en ese estudio, y muy bien. Pero el Banco Central llamó la atención de la clase del gobierno, del Estado en sentido general, es decir, de los poderes públicos, de la clase política,
del sector empresarial en la siguiente dirección. Viniendo del Banco Central, que ya dispuso un incremento en la tasa de interés de referencia de 5 a 5,50, 50 puntos referenciales. Ya yo le había explicado que esa es la respuesta que se da para poder afrontar la parte monetaria de la inflación. La parte monetaria de la inflación, es decir, lo que tiene que ver con políticas monetarias. Les dicen, bueno, si subimos la tasa de referencia, encarecemos el dinero y reducimos la oferta, la demanda de bienes y servicios, y con una menor demanda, consecuencia de menor circulante de dinero, pues la oferta tiene que reducir el precio. Entonces el índice general de precios en el aspecto monetario está resguardado en eso, la lucha contra la inflación. Hay otros factores que no son monetarios, como por ejemplo, y es lo que advierte el Banco Central, el sector externo de la economía. El Banco Central dice que se ha agravado en vez de disminuir, y ha señalado que ese sector externo trae una gravitación negativa sobre los precios del petróleo, de los commodities de origen agrícola y pecuario, incluidos los insumos para los fertilizantes. Y entonces el Banco Central inmediatamente estima a la baja las perspectivas de crecimiento económico a fin de año. Ya no es de un 6%, sino de un 5%, cercano al potencial de crecimiento de la economía dominicana. 5%, dice el Banco Central. Tengan ustedes presente que siempre el ente emisor ha tenido un nivel de perspectiva de incremento de la economía mayor que lo que señalan los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL y los bancos, las agencias calificadoras de riesgo. Esta vez el banco se pone en 5% y dice, ese es nuestro presagio de crecimiento para fin de año. Pero también llama la atención en otra cosa, mis queridos amigos y amigas. Dice el Banco Central, en los próximos meses, la perspectiva de crecimiento de la economía va a ser más moderada. Usa ese término, moderado. Quiere decir a la baja. Se debería interpretar, el Banco Central dice moderado y señala por qué. Porque no hay indicio de que vaya a bajar la presión sobre dos factores: el incremento de los precios de materias primas, tanto de energética como de commodities a nivel internacional, y la situación de dificultad en la cadena de distribución o el transporte, que también está elevado. Entonces, el Banco Central dice, si eso se mantiene, si se deteriora, si se mantiene igual o se deteriora, las perspectivas de crecimiento para los próximos meses van a estar caracterizadas por la moderación. Y eso además dice, más aún porque se va a dar un efecto estadístico en la comparación del segundo trimestre. El Banco Central está a la espera del último mes del primer trimestre, que es marzo, para configurar todo el informe del primer trimestre. Pero lo ha señalado al evaluar los dos primeros meses, ha señalado que el segundo trimestre tendrá un crecimiento moderado, no dice si igual, si mayor, si moderado. ¿Por qué? Bueno, porque el efecto estadístico está en que el segundo trimestre del año 2021 la economía experimentó un crecimiento notable por razones diversas. Pero esta vez, cuando comparen el crecimiento de abril, mayo y junio con igual periodo del 2021, se va a ver una reducción notable
por la comparación, porque va a ser un crecimiento moderado y cuando se comparar lo moderado con lo que fue elevado, no va a dar una buena ponderación. ¿Qué es? ¿Cómo el gobierno no debería entender eso del Banco Central? Acuérdense que el Banco Central es una entidad autónoma, es el banco emisor de la moneda, el banco que controla todo lo relacionado con el circulante, con las políticas monetarias de las que tienen que ver el sector de intermediación financiera, etc. Y el Banco Central es el que tiene la reserva monetaria con la cual sirve para controlar los niveles de inflación y la relación, la fortaleza o debilidad del peso dominicano ante el mundo. Hoy el Banco Central al mes de febrero tenía 14.500 millones, 14.700 millones de dólares en reservas, equivalente a poder financiar 7 meses de importación. Perdón. Y debe ser el 14% del Producto Interno. Es decir, a eso se debe que el peso dominicano esté tan fuerte frente al dólar. Se debe a que tenemos muchos dólares en reserva. Pero ¿qué pasa? Quisiera que, ojalá que pueda explicarlo mínimamente aceptable. Hay dos factores que no dependen del Banco Central, aunque el Banco Central lo monitorea, dos indicadores. Uno es el indicador del endeudamiento externo y otro es el indicador del sector de las importaciones. Ambos tienen un efecto sobre las reservas del país y sobre en sentido general sobre la economía. Vamos a ver si lo podemos entender. Tanto el endeudamiento externo, qué pena que no tengo aquí el informe, bueno, ya no lo voy a poder buscar, de Frédéric Berger, que alguien lo publicó en espacios pagados en los periódicos. Él señala la fortaleza del peso, pero al mismo tiempo él señala las debilidades que podemos tener en el futuro. Uno es el creciente endeudamiento externo, que es motivado por la crisis del sector externo de la economía, por la situación difícil, nebulosa del sector externo de la economía, o sea, del sector internacional, correcto. Y el otro es por las importaciones que estamos teniendo, que hay que financiarlas, obviamente, con dólares. Y eso usted lo une a que se va a reducir la remesa, no mucho, pero se va a reducir como consecuencia de que Estados Unidos ya no tiene los programas de subsidios a los trabajadores y a las familias de menor ingreso de Estados Unidos, donde más de 3 millones de dominicanos pernoctan en calidad de inmigrantes, y tampoco Europa. Entonces, carestía, incremento de precio en el sector externo, aumento de las importaciones y carestía de los precios que importamos, eso nos trae posiblemente, yo no sé si las exportaciones, no leí ese dato del Banco Central, si tienen una perspectiva a largo plazo halagadora, pero no lo veo, no sé si es así, pero tampoco es un indicativo importante para decir que nosotros estamos a la puerta de una crisis mayor. Eso no está. Es como si el paciente estuviese en condiciones internas recibiendo suero y le están poniendo suero de colores. Esos sueros son la ley de exoneración de alimentos, previendo carestía y escasez. Esos son los subsidios que se están dando a las familias vulnerables y luego lo demás está la suerte, porque somos una economía que es como una pequeña embarcación que está en un mar tormentoso.
Depende para dónde vaya, depende de lo que pase en Ucrania, depende de la relación, la situación de Rusia con, con Occidente, todo dependerá de la dependedura. Pero internamente nosotros tenemos que asumir conciencia de que estamos manejando ya una crisis mayor en términos económicos y en términos monetarios. Damos gracias a Dios que el Banco Central tenía al mes de febrero 14.000 millones de dólares en sus reservas netas o su reserva líquida, no sé si ahí está el dinero de pagar la deuda externa o demás, no sé, pero 14.000 millones. Y damos gracias que nosotros podemos desde el campo dominicano suplir, ya no creo que ya sea el 80-85%, pero una buena cantidad de alimentos que no muchos países pueden hacerlo en términos de su población. Pero nosotros vamos a tener problemas porque el crecimiento, el Banco Central usó una frase bastante esperanzadora, cercano al potencial de crecimiento del 5%. Eso quiere decir que si fuera usted en su casa, yo voy a incrementar mi capacidad de generar riqueza en un 5% en mi casa, cercano a mi potencial. Es decir, cercano a lo que yo puedo en este momento, con lo que tengo, generar más recursos. Así es la economía, cercano al potencial de la economía. Cuando la economía está por encima de su potencial, llega un momento que no puede controlar los indicadores que se van muy arriba de lo que tiene capacidad de producir, de importar, de exportar la economía dominicana. Si estamos cercanos al potencial de la economía, quiere decir que estamos en un crecimiento adecuado. Quizás deba ser un 6%, ese debe ser el crecimiento. Pero sin embargo, el Banco Central dijo, si no se deteriora aún más el sector externo, nosotros tenemos certidumbre de cuál será el precio del petróleo. De verdad tenemos certidumbre en el próximo trimestre, vamos a ponerlo por trimestre. Nosotros tenemos certidumbre de cuál será la situación de los commodities, trigo, maíz, sorgo, fertilizantes. No lo tenemos porque no le vemos todavía un horizonte de fin al conflicto militar entre Rusia y Ucrania, o más aún, al conflicto entre Rusia y Occidente. Peor, yo lo veo que está agravando con el correr de los días, porque parece que el propósito de los Estados Unidos no es ya salvar a Ucrania, sino hundir a Rusia. Y ya eso es palabras mayores. Ucrania no pudo iniciar su cosecha de trigo ni de maíz. Rusia ha atrasado el inicio de no pudo iniciar su siembra de trigo y de maíz. Lo mismo Rusia, que lo ha retrasado también por la guerra. Yo no sé lo que va a pasar en esos términos. Nosotros dependemos pollo, la industria porcina, e incluso la industria vacuna, es decir, la producción de carne roja, nosotros y huevos. Nosotros somos una agroindustria que depende mucho de las importaciones de esos bienes. Todo lo demás, el único lugar, la única industria que nosotros tenemos garantizada es el arroz. El Banco de Reservas, el gobierno ha dispuesto, y vía Banco de Reservas, 10 millones de pesos para almacenaje y cubetaje de la producción arrocera correspondiente ahora creo que a la primavera. Muy bien, eso quiere decir que el Banco de Reserva va a prestar a los molineros, a los productores, al sentido general, 10 millones de pesos a una tasa de un 6%, lo cual es fenomenal. Que hace entonces, pero además esa pignoración, quien la paga el interés es la Secretaría de Agricultura.
los productores solo tienen que adquirir el préstamo y por otro lado la Secretaría de Agricultura en el programa de pignoración le paga al Banco Central, al Banco de Reserva la tasa de interés correspondiente, que va a ser una tasa de interés baja y que se puede usar para muchas otras cosas en términos del programa de asistencia a la producción arrocera. Yo me imagino que va a estar también en otros rubros. Este comentario solo tiene el propósito de decirle a ustedes que esperemos tiempos peores, que debemos nosotros recoger la parte que nos toca para disminuir los niveles de inflación, para que la economía no se detenga. Miren esto, ¿cuál es el sector de la economía dominicana que mayor aporte hizo en enero y febrero? El turismo. El turismo. Ojalá que el turismo sirva como motor para recalentar al sector agropecuario, que es un aportante, un exportador interno de sus productos hacia el sector turístico, por el turismo. Pero todos los otros, la industria dominicana, la manufactura local se redujo. Y también la construcción tuvo una caída en los primeros meses estruendosa. ¿Y cuáles son esos dos sectores? Son sectores aportantes de empleo. Si están bajitos, creo que uno está 4, están alrededor del 5, aportando el 5% a la masa de crecimiento de los meses de enero y febrero. Ambos están mal. La zona franca tuvo un permanente, se mantuvo estable. No se menciona la agropecuaria, especialmente la agricultura. La generación no fueron aportantes importantes al Producto Interno Bruto durante enero y febrero. Yo creo que el gobierno debió, con la ley esta de exoneración de la arancel a importaciones de un paquete de 64 productos, excluir los rubros que afectan a los productores, porque no estamos hablando de los grandes productores. Cuando usted afecta a un sector agropecuario, usted está hablando que se van a quedar sin trabajar centenares, miles de campesinos, agricultores, por una sencilla razón, porque su parcela no es competitiva. Y nosotros vamos a traer en eso un paquete de productos que van a competir con la producción nacional. Por ejemplo, yo no he podido entender por qué el pollo. Bueno, que el pollo va a estar barato porque lo van a traer. Me dicen que desde Brasil traen pollo que tiene todo ese tiempo congelado, que es un problema. Dice el anterior ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Y se señala que, pero si es una industria ensambladora, ¿por qué nosotros no hacemos un esfuerzo desde el gobierno, aunque se incremente la deuda pública, de procurar exonerar, procurar quizá subsidiar las importaciones de insumos que utiliza la industria avícola dominicana, que llegó a ser de la más eficiente de América, menos detrás de la de Chile? Yo no lo entiendo, no entiendo por qué la producción. Bueno, pasaremos, ¿cuánto? 60 días, son 6 meses. Pero vamos a suponer que pasemos 3 meses con el pollo un poco caro, pero estaríamos reforzando a una industria que nos va a servir por los próximos años de manera a precio relativamente competitivo. Es decir, nosotros no queremos que nos den comida por 6 meses y luego nos la nieguen por 5 años. Sí, es verdad que Colombia tiene un proyecto similar, pero Colombia excluyó todos los productos que son
vulnerables a la competencia de importaciones que van a provenir de la nación que tiene mayor nivel de compensación a sus productores, que es Estados Unidos, que paga para que produzcan y paga para que no produzcan según sean las circunstancias, y que no le importa a la Organización Mundial del Comercio. Van a traer todo, imagínense los pollos, las partes de pollo y de cerdo que van a venir de Estados Unidos. Bueno, si es con un criterio estrictamente electoral, al gobierno le va a ir muy bien. Estos meses vamos a tener carne de cerdo relativamente barata, vamos a tener pollo, vamos a tener espaguetis y pastas en general, y hasta podemos tener hasta cebolla y ajo y yo no sé qué cosas más. Pero eso no beneficia a la economía. La beneficia en el corto plazo al consumo, pero va a dañar la producción, especialmente de los sectores de menor ingreso. Luego yo le voy a decir lo que está pasando en Chile, al retorno de esta breve pausa, para decirle a ustedes por qué el gobierno no debería usar a ultranza el dicho aquel de que el chivo que se devuelve se desnuca. Vámonos a un cambio. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados desarrolló un panel sobre la invasión rusa a Ucrania y su impacto en República Dominicana y el mundo, con los expertos Pavel Isa, Guarocuya Félix, César Augusto Sención y José Blanco. Minú Tavares Mirabal fue la moderadora. El presidente de la institución, Alfredo Pacheco, explicó que el propósito fue que congresistas y ciudadanos tomen conciencia del conflicto bélico. Los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas a
67 productos básicos. Asimismo, Pacheco recibió a su homólogo de la Cámara de Representantes de la Florida, Daniel Pérez, con quien trató el funcionamiento de ambos parlamentos. 25 comisiones continuaron el estudio de proyectos que impactan directamente el desarrollo del país y sus ciudadanos. Las de Derechos Humanos, Ministerio Público, Desarrollo Humano e Interior y Policía recibieron la presentación del primer estudio de trata de personas realizado en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Estamos en su programa Tiempo Medido. Como le dije en la reunión anterior, bueno, sí, esta es una reunión. Como le dije en el segmento anterior, yo quería hablarle de Chile, porque tiene mucha similitud con nosotros en algunos aspectos. Lo primero que quiero reiterar es que este programa es para gente inteligente. Es para que nosotros debatamos, podemos debatir, podemos referirnos a temas que no son nada de complejos, que nosotros lo podemos entender y que nosotros tenemos que participar en su solución. Por ejemplo, yo le digo a ustedes que yo no estoy en desacuerdo con el proyecto de exoneración de exenciones, perdón, de exoneración del arancel, es decir, de los impuestos aduanales, a los productos que no causen problemas. Pero yo lo digo ahora, y sí, esos son de los politiqueros, que es donde nos confundimos nosotros siempre. Señores, si ustedes, yo sé que muchos de ustedes, o pocos de ustedes, han estado conmigo muchos años, me han oído decir que lo lógico es que cuando un producto falte, no se importe ese producto necesariamente, porque va a desalentar que retorne, un producto agropecuario, que retorne al mercado, que lo que se hace por un tiempo prudente es que se hace campaña para que la población se traslade a otro producto que pueda ser similar. Y puse de ejemplo que hace en el tiempo del presidente Balaguer, aquí faltó plátano por un huracán o algo que pasó. Y el ministro de Agricultura prohibió las exportaciones de plátano. Y como prohibió las exportaciones de plátano, bueno, perdimos el mercado de plátano de Puerto Rico y de algunas partes de las Antillas, del Caribe inglés, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por nosotros no dar suficiente estímulo a la producción, por ejemplo, de guandules enlatados, nosotros perdimos la maqueta de exportación de Miami y la maqueta de exportación de Estados Unidos, de Nueva York, perdón. ¿Por qué? Porque no fuimos competitivos. Vinieron los ecuatorianos que no conocen el guandul, que es un producto rastrero, pero que originaba $50 millones en ese tiempo en su exportación a la República Dominicana, y que grandes familias dominicanas incluso tenían o tienen, no sé todavía, factorías de enlatado de la producción de guandul, por ejemplo. Es decir, lo que no afecte a la agropecuaria dominicana, es decir, que no afecte los proyectos de desarrollo de la agropecuaria dominicana, vamos a traerlo, no hay problema, porque es verdad que puede venir, como lo advirtió el Banco Central en palabras mucho más técnicas, pueden venir no solamente carestía que ya tenemos, sino escasez. Como al efecto se produce, la carestía es prima hermana de la escasez, o la escasez prima hermana de la carestía.
Cuando una cosa escasea, aumenta su precio. Pero carestía, es decir, de que no nos suplan, aunque tengamos el dinero para adquirirlo. Entonces está bien, pero no que me vengan a hacer un gran negocio con los importadores. Miren, la importación es esto. Usted alquila un almacén, en este caso puede ser un almacén fiscal porque es libre de impuestos, y trae todo lo que le dé la gana cuando que diga esa ley. Y ya, ¿dónde están los empleados? ¿Dónde está la intermediación? ¿Dónde está nada? Los supermercados van a importar y van a llenar sus almacenes de todos esos productos. Y nosotros vamos a tener una baja no ostensible en la canasta, en el precio de la canasta de nuestros respectivos quintiles, es decir, el quintil de la clase media, el quintil de los trabajadores, el quintil de los sectores vulnerables, que es el 1 y el 2. No vaya a creer que más de ahí. Ahora, para recuperarnos de los efectos que eso puede tener sobre la producción, vamos a pasar varios años. Es decir, nosotros tenemos que ver entre la medicina que nos están dando y el efecto colateral que puede tener esa medicina. Es decir, mira, esta medicina te va a aliviar el dolor de cabeza que tú tienes. Ahora te puede dañar el corazón, mira, te puede dañar el hígado. Entonces vamos a ver cuál es la situación. Eso ha debido con los sectores productivos. Ahora resulta que vamos a tener un sector importador muy fuerte que va a copar y va a tener control monopólico de los mercados fundamentales alimentarios. Desde que esa ley entre, como va a entrar en efecto, tan pronto la aprueba el Senado y la promulga el presidente, hasta mucho después de las Navidades. Y usted dirá, hay de todo aquí. No, mira, ¿qué nos falta? Yo compré espagueti, ¿verdad? Yo, sí, está bien, ahora vámonos para el campo. Ahora vamos a averiguar cuántos empleados tiene Pasta César ahora, cuánto tiene César Iglesias, qué sé yo, cuánto tiene la fábrica de Milano, qué pasó con la otra. Porque no van a competir con los productos de Estados Unidos. Van a ser desalojados del mercado y difícil que entren en los próximos años. Por una naturaleza mercadológica, yo no tengo que explicarle ni da tiempo para explicarle eso. Eso es una. Mozart de Lancer esta mañana usó una palabra que yo quiero usarla también hoy, con permiso, de que es gobernanza. Toda crisis drena la gobernanza, la daña, mucho o poco, pero la daña. Y la gobernanza se daña con inseguridad, con desaliento y con los efectos directos sobre sectores de la población de la crisis. Además, entonces Chile es un gran ejemplo. Yo digo, miren Chile, la tasa de interés de referencia en Chile se aumentó, lo que el Banco Central aumentó 50 puntos porcentuales adicionales. En Chile se aumentó de 2,75, que era la tasa de referencia, al 7% en menos de 6 meses. Miren cómo era la crisis. ¿Y por qué yo digo que debemos compararnos con Chile? Bueno, porque eran las dos economías más pujantes de América, la dominicana y la chilena, las dos economías. Quedaba la de Panamá, que también han tenido un crecimiento sostenido. Las 3 economías, nosotros estábamos ahí. Incluso llegamos en muchos momentos a encabezar el Producto Interno Bruto latinoamericano en términos de crecimiento. Bueno, pues Chile tiene ahora, para poder controlar el nivel de inflación en Chile es 7.8 y va a ser a fin de año 8.2, según prevé el Banco Emisor. Muy por encima, dice el Banco Emisor, oigan esta expresión, del rango de tolerancia, muy por encima del rango de tolerancia, no lo tolera la economía, un nivel de inflación de índice general de precios acumulado del 8.2% a fin de año. La economía de Chile está en desaceleración. Nosotros crecimos 6% en enero y en febrero, pero cuando se habla de ese crecimiento siempre averigüe cuáles son los sectores que más impulsan ese crecimiento. En el caso de nosotros sigue siendo el turismo, que se ha recuperado enormemente, grandemente, pero la industria de la construcción bajó. Entonces, cuando hay un crecimiento, uno dice, ese crecimiento va a generar más empleo, o los sectores que generan empleo están a la saga.
Entonces usted ahí dice la calidad del crecimiento. Entonces en Chile, en febrero, el IMAE descreció 0.7%. Entonces Chile está ahora mismo en desaceleración su economía, con alta inflación. Eso trae inflación. No vamos a hablar de eso ahora porque todavía estamos empezando. Para que haya un nivel de desaceleración importante, tiene que pasar 2 años con la economía creciendo negativamente. No es el caso. Pero Chile está en una situación difícil. Tanto así que todos los programas de reforma de Gabriel Boric van a tener que esperar. ¿Por qué? Gobernanza. Ya. Si Gabriel Boric comienza a no entender esto y hacer como se ha querido hacer aquí, otra cosa, van otra vez la gente para Santiago, para la capital, y se van otra vez. 1 año y medio hubo de protesta y quemaron hasta una estación ferroviaria. No, Chile ya tuvo suficiente con destrucción de su gobernanza. Entonces, Boris, ahora en esta crisis, ¿qué tiene que hacer? Preservar la gobernanza. ¿Cómo preservar la gobernanza? Combatiendo los niveles de inflación. Así es la cosa. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer aquí también en la República Dominicana. ¿Por qué yo hablo de gobernanza ahora? Bueno, porque el director de comunicaciones del gobierno, y fue muy ampliamente publicitado, dijo dos cosas. Homero Figueroa, apreciaba a mí, 2 cosas. La primera es que se va a impulsar la reforma constitucional con o sin la oposición. La reforma constitucional en Chile la está llevando el pueblo completo, pero también los partidos políticos. Se ha impuesto una mayoría en medio de tremendas manifestaciones que han sido violentas, muertos, heridos, dañada la economía de Chile con todas esas manifestaciones, para que haya una reforma constitucional. Usted no le puede decir a la oposición, ¿cómo sin ustedes nosotros vamos a hacer la reforma constitucional? Eso no se puede hacer en un país democrático. Reforma constitucional, eso involucra a todo el país, número 1. Número 2, con respecto a la ley, a Homero se le atribuye decir que el pueblo debería exigirle a los partidos políticos que apoyen esa ley, que la gente debería presionar, no se sabe cómo, a los partidos políticos de oposición para que se adhieran a ese proyecto. Bueno, pues así no se puede discutir. La gobernanza no es esa, apreciado Homero. No te lo digo con mala fe, ni mucho menos, que tú no entiendas de otra cosa. Yo lo que creo que ese no es tampoco el decir del presidente. El presidente par de veces se ha molestado, par de veces, y ha sido, no ha tenido el efecto deseado, pero el presidente generalmente está vinculado con el diálogo político, porque en crisis no hay otra forma. O sea, cuando usted está muy elevado, usted dice, lo que decía Hipólito al funcionario, no vaya donde ese juececito, eso no se puede ahora, estamos en una crisis, no se puede ocultar la crisis, estamos en una crisis. Ahora, lo que sí todos admitimos es que el elemento fundamental de esa crisis es el desajuste del sector externo de la economía, lo entendemos. Ahora, que hay una crisis que estamos sufriendo, que el paciente está en conmoción, sí, tenemos que admitirlo. Que no está tan, bueno, está bien, es verdad, pero ¿qué remedio le damos al paciente? La economía dominicana es resiliente, es verdad. Si no hubiéramos crecido 6% en enero y febrero. Lo que nosotros tenemos que analizar es toda la estructura anatómica del paciente. ¿Cuáles sectores decrecieron? Decreció el sector construcción. Eso es preocupante. La industria de la construcción, como el turismo, son vitales para el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto. Ahora, con ese lenguaje no vamos a consolidar la gobernanza. La gobernanza la consolidamos en la medida en que seamos efectivos en el ataque a la inflación.
Y en la medida en que entendamos el mensaje del Banco Emisor, del Banco Central en su informe de desempeño de la economía. Eso quería decir, si ustedes están de acuerdo conmigo, yo lo apreciaría mucho, porque ya no se trata de, mire, la campaña electoral es hace un año, daño. Tanto daño que Gloria Reyes, elegante funcionaria, directora del programa Supérate, donde ha habido un fraude, ¿cómo llamarlo? Yo no sé cómo llamarlo, yo lo voy a llamar fraude. Dicen que entre un rango de 100 a 300 millones, tampoco yo sé cuánto se han llevado, no sé. Yo sí sé que en un fin de semana los delincuentes que no son colmaderos, se robaron más de 15 millones de dólares usando la tarjeta y nadie dijo nada en un solo fin de semana. Entonces, doña Gloria Reyes pide auditoría desde el 2012 para ver, para saber cómo se han manejado los recursos de esa dependencia desde el 2012 hasta ahora. Ya tiene 2 años, ella pide 9 años casi, 8 años, más los casi 2 que tiene. Bien, de acuerdo, ojalá que las autoridades competentes la complazcan, pero ese no es el tema ahora. Pero muy bien, de acuerdo, para que se determine cómo se ha manejado eso, perfecto. Pero el tema ahora son 300 millones de pesos que se robaron, que se ha querido decir que son colmaderos. No, o sea, déjenme decirle, yo se lo digo como abogado, no es posible que una sola persona o un grupito de salta para atrás instituyan un concierto criminal de tal magnitud que puedan estafar al Estado con 300 millones de pesos. No es posible, no me lo pueden decir, no es posible. No es posible que agarren, hay 11 presos. No es posible que apresen a 11 personas con cientos de tarjetas en su poder, que iban a colmado a rayarla para sacarle dinero al Estado. Y no es posible que se salga de esta situación solo con decir que los bancos van a perder el dinero, que el Estado no ha perdido nada. No, yo no sé quién lo va a perder, yo creo que quiero saber quién se lo robó. Y segundo, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿En manos de quién están? ¿Cuántos carros compraron? ¿Cuántas casas compraron? ¿Cuántos apartamentos compraron? Pero eso el Ministerio Público ha podido detectarlo con todos los malditos ladrones de todas partes. Y resulta que ahora no se puede. No, yo quiero saber, no es posible. Si yo me robo un grupo de nosotros, que técnico en computadora y que sé yo qué, clonamos y nos robamos 100 millones o 300 millones, como se ha dicho, o no se sabe cuántos millones. Pero ¿qué yo voy a hacer con el dinero si no compro carros, si no compro casa, si no me compro traje Cartier, si no estoy bebiendo en los sitios, si no lo enseño por las redes? Pero ¿dónde están esos cuartos? ¿Dónde están? Entonces, doña Gloria, que es una funcionaria muy competente, sin duda alguna, yo solo le digo que sí, que la auditoría está bien, pero que eso no resuelve el problema. El problema es quién se robó estos cuartos de ahora. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo? Y no es usted que tiene que determinarlo, mi querida doña Gloria. Es el Ministerio Público. Lo que yo dije es, apreciada funcionaria, que lo que la Contraloría General de la República debió auditar la dependencia suya de manera administrativa y luego determinar con un informe forense administrativo, que no es como alguien señaló ahí. No, nadie aquí se ha robado nada, no se pasó nada. No, eso lo dice el Ministerio Público. Eso no lo dice ningún órgano administrativo del Estado, porque no se puede investigar a sí mismo. Una cosa es una investigación de naturaleza contable para determinar observancia o inobservancia, negligencia en la que se pudieron incurrir, que no es robo. Si yo no hago la cosa bien, yo no estoy robando, pero incurro en una negligencia que me cuesta el cargo o sanciones administrativas. El Ministerio Público que tiene que averiguar quiénes se robaron sus cuartos.
Eso es lo que yo quiero, señora. Señores, gracias. Ya me están llamando. Gracias. Mañana estaré con ustedes en Arrajatao, un programa también reflexivo. Con Dios delante estaré con ustedes mañana. Muchas gracias, señores. Cuídense.